de vivir, nuestra cosmovisión, nuestro sistema de valor sea igual a la de Cristo. La intención mía durante este año, que voy a predicar una vez por mes, es transmitir el Evangelio en una forma más bíblica posible. Eso es mi deseo, porque hoy en día hay demasiados mensajes, enseñanzas que está distorsionado, que está alejado de lo que la Biblia nos dice. Imagínense que nosotros estamos manejando un auto. Mi intención es ir al sur. ¿A dónde podríamos ir? A Bariloche. Me encanta. A Patagonia. Pero puse el GPS, pero no conozco bien el camino. Puse el GPS, pero no sé por qué, pero GPS está marcado ir a Iguazú. Entonces yo manejo y veo escenas, las rutas, algo raro. Y teóricamente el sol tendría que estar a este lado a esta hora, pero hay algunas evidencias que no concuerdan. Y si sigo con ese GPS, ¿a dónde voy a terminar? A Misiones. Yo quería ir a Neuquén, donde el pastor estaba viviendo. Nuestra vida cristiana, en nuestra vida cristiana, puede suceder algo parecido. Creo que hoy en día, si un cristiano sigue el camino que la gran mayoría va, y probablemente está caminando por un camino equivocado. Entonces, lo que dice un pastor famoso o lo que hace la gran mayoría de lo que se dice que son cristianos, eso lo que ellos dicen no determina el camino por donde yo tengo que ir. Ese camino me dice la palabra de Dios, la Escritura. Entonces, usted no solamente tiene que escuchar la prédica, tiene que leer la Biblia. Y si lo que yo digo, yo predico, usted tiene que ver en la Biblia, Pastor Pablo está diciendo la verdad, o nos transmite algo que en su sueño o en su meditación privada se le ocurrió, le pareció lindo y está predicando. Si es así, es un problema muy grave, es muy peligroso, porque la vida cristiana no es un asunto de como mandarina o manzana. Si como mandarina, quería comer la manzana, pero si mandarina no me afecta demasiado. Pero si el asunto es vida y muerte, es mucho más serio. Pero la vida cristiana no es meramente la vida física, sino de nuestro destino eterno. Muy importante. Entonces, por eso hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, hay que meditar la Biblia y hay que escuchar de los pastores que son reconocidos, respetados por predicar mensajes mensajes sanos, mensajes bíblicos. Yo puedo decir que Pastor Lee predica mensajes sanos, así que escuche lo que él enseña. Bueno, el versículo de hoy, el pasaje de hoy se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Voy a leer solamente la primera parte del versículo 1. Primera de Juan 5, versículo 1. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El título del sermón de hoy es nacido
de Dios. Todo aquel que cree Jesús es el Cristo es nacido de Dios. C.S. Lewis, un escritor cristiano muy famoso, dijo una vez que el cristianismo es una declaración que, si es falsa, no tiene importancia. Pero si es verdad, es de infinita importancia. Lo que no puede ser es moderadamente importante. Así que si el mensaje del cristianismo es falsa, no hay ningún problema lo que yo hago con ese mensaje. Pero si el mensaje del cristianismo es cierto, entonces ninguno de los cristianos puede vivir la vida cristiana como si fuese un trabajo part-time, porque es demasiado importante. Un famoso sociólogo, después de entrevistar y encuestar miles de jóvenes cristianos en Estados Unidos, dijo que una parte significativa del cristianismo en los Estados Unidos, en ningún sentido, está seriamente relacionada con la tradición cristiana histórica. O sea, con la tradición cristiana histórica se refiere la fe bíblica, la fe en Cristo que durante miles de años hemos sostenido que es esto. El Evangelio es esto. Entonces, está alejada de esa tradición. Se ha desviado hacia una expresión distorsionada, identificando, y esa expresión distorsionada, este sociólogo lo llama el deísmo terapéutico moralista cristiano. Uy, nombre largo. Deísmo terapéutico moralista. Según esta posición, el cristianismo consiste en tres creencias básicas. Uno, el ser una buena persona nos reconcilia con Dios. Moralismo. Si yo vivo bien, actúo bien, Dios me acepta y me bendice. Ese es moralismo. La principal tarea de Dios, la principal tarea de Dios es hacernos felices y ayudarnos a sentirnos bien con nosotros mismos. Terapéutico. Tercero, allá arriba, en algún lugar, hay un Dios al que podemos acudir en una crisis. Deísmo. Ellos creen un Dios que está alejado, no le interesa en nuestra vida, pero que cuando yo tengo algún problema, puedo acudir a ese Dios por una ayuda. Es tres creencias básicas de esta posición. El cristianismo ayuda a conseguir la meta principal de la vida: sentirse bien y feliz con uno mismo y con la vida propia. En otras palabras, en esta posición, Dios funciona como medio de lograr el bienestar individual y su relación con otros. Si la meta principal es lograr la felicidad, un predicador no puede hablar mucho del pecado. Ofrecer una palabra profética en el sentido de que Dios, esto es la voluntad de Dios, que vivas una vida de santidad delante de Dios. La vida que estás viviendo está alejada de esa vida que Dios quiere que vos vivas. Ni hacer casi nada que incomode a la gente.
Muchos encuestados, estos jóvenes americanos, creían en un Dios real que creó el universo y que está disponible durante los periodos de crisis. Pero ¿a quién no le interesa involucrarse en la vida cotidiana nuestra? O sea, Dios está allá. Mientras tanto, en nuestra vida, nosotros vivimos con los principios, las reglas, las leyes que existen en el mundo creado. Pero cuando yo tengo problema, necesito algo, puedo acudir a ese Dios que está allí, alejado de nosotros. Pero, ¿cómo entendía la tradición cristiana histórica el Evangelio? ¿O cómo presenta la Biblia el Evangelio? Hoy vamos a tratar de reflexionar desde la perspectiva de la conversión. Esta es mi tercera vez que vengo a predicar. Sigo predicando prácticamente del mismo tema, el Evangelio. Vamos a comenzar desde nuestro pasaje. 1 Juan 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego antiguo, que hoy en día no se usa ese griego. Y gramaticalmente, este versículo que nosotros leímos en griego muestra que la realidad de la primera parte de este versículo es consecuencia de la realidad de la segunda parte. O sea, todo aquel que cree que Jesús es Cristo, que uno pueda decir esto es por la consecuencia de la segunda parte, que es nacido de Dios. En otras palabras, este versículo deja claro que el nuevo nacimiento precede y produce la fe, no al revés. No es que solamente yo tengo que tener fe para nacer de nuevo. Por eso la traducción literal sería todo aquel que continúa creyendo. O sea, no es solamente un evento, decir que yo creo en Cristo y después se olvida y vive la vida que uno quiere. No, aquel que continúa creyendo. Ese es el presente en griego, se refiere a una acción continua. Así que creer en Cristo, según la Biblia, no es un solo evento, sino continúa viviendo, creyendo a lo largo de su vida. Si sucede eso, esa persona ha sido nacido de Dios. El tiempo perfecto en griego es una acción ya completada del pasado con efectos futuros permanentes. Entonces, ese versículo habla, si yo hoy amo a Cristo, si yo hoy quiero vivir por la gloria de Dios, eso sucede porque algún momento pasado yo he nacido de Dios. Por eso hoy puedo profesar mi fe en Cristo, puedo amar a Dios, puedo esforzarme, luchar esta buena batalla, esta carrera que Dios me llamó a luchar y correr. Una traducción más explícita de este versículo sería, entonces, todo el que cree que Jesús es el Cristo, demuestra que ha sido nacido de Dios. O sea, la vida cristiana que yo hoy vivo es una evidencia de que yo he nacido de nuevo. Esto indica que la fe
es evidencia del nuevo nacimiento, no su causa. La fe es un acto de voluntad de parte del hombre. Por supuesto, en algún momento nosotros decidimos creer en Jesucristo. Por eso nos arrepentimos, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero ese acto nuestro es precedido por el acto de Dios. Esto es coherente con todo el testimonio del apóstol Juan. No solamente en este versículo, capítulo 5, versículo 1, sino también 1 Juan, capítulo 2, 19, dice algo parecido. Capítulo 3, versículo 9, dice algo parecido. Capítulo 4, versículo 2 y 3, dice algo parecido. Capítulo 4, versículo 7, también dice algo parecido. Entonces, ¿qué es la conversión? La conversión es el arrepentimiento y la fe. Tiene dos componentes, el arrepentimiento y la fe. Es decir, volverse del pecado de la incredulidad es el arrepentimiento. Volverse del pecado y de la incredulidad. O sea, fíjese, entonces el arrepentimiento no es solamente decir he pecado, nada más, sino hay un cambio de dirección, 180 grados. Antes yo iba hacia el pecado, hacia el enemigo de Dios, hacia el diablo, hacia el mundo. Ahora entiendo que yo hice mal, me arrepiento y me doy vuelta y voy hacia Dios, hacia la gloria de Dios, hacia la santidad. Eso es el arrepentimiento. Y confiar solo en Cristo para salvación. Después yo dirijo hacia Dios, pero todo esto es posible porque Cristo es el que me sostiene mi vida de fe. Entonces, el arrepentimiento y la fe. La fe salvadora no consiste simplemente en aceptar, por eso, aceptar intelectualmente la verdad de una doctrina. Incluso la Biblia dice, incluso Satanás también reconoce la verdad, la verdadera doctrina en Santiago 19. Por eso, la fe verdadera es mucho más profunda que eso. Entonces, ahora, juntemos los dos conceptos. El capítulo 5, el 1 Juan capítulo 5, versículo 1, el versículo de hoy, y el concepto de la conversión. Si lo juntamos, podemos decir que la conversión es un regalo de Dios. Regalo de Dios. Entonces, ¿no es esto una mera suposición? No. La Biblia reiteradamente lo confirma. No solamente dice en este versículo, sino en muchas partes. Por ejemplo, en los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 11, versículo 18, dice, ha dado Dios arrepentimiento para vida. A los gentiles. No es que yo inicié mi arrepentimiento y por eso pude arrepentirme, sino que Dios me dio el arrepentimiento para vida. Por eso pude arrepentir. Entonces, mi acto de arrepentimiento, antes de eso, Dios me dio el arrepentimiento. Por eso mi arrepentimiento fue posible. Acto de Dios. 5:31, a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí también. Dios levantó a Cristo para dar a Israel arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento viene de Dios. 14:27, Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. No es que los gentiles golpearon la puerta, rompieron o abrieron la puerta, entraron a la fe, sino Dios le abrió para que los gentiles pudieran entrar. La obra de Dios. 16:14.
Y el Señor abrió el corazón de ella, de Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, si esta mañana usted está escuchando atentamente este mensaje, según la Biblia, Dios le hace que usted pueda escuchar atentamente la palabra de Dios, la obra de Dios. No solamente acá. En el Antiguo Testamento, Dios lo prometió reiteradamente. Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Cómo era el pueblo de Israel en aquel momento? Cuando Moisés estaba enseñando esto, la generación anterior, generación que salió de Egipto, la gran mayoría ya está muerto por la rebelión contra Dios. En vez de amar a Dios, ellos buscaban otra cosa. Entonces, Moisés ya conoce cómo es el corazón de los israelitas. Y Dios dice a través de Moisés: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, no solamente esta generación, sino sus descendencias. ¿Para qué? Para que ames a Jehová. Entonces, que yo pueda amar a Dios, no por la iniciativa mía, sino que Dios me puso un corazón diferente. Por eso puedo amar a Dios. Obra de Dios. Jeremías 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Que el pueblo de Israel pueda volver con todo su corazón a Dios se debe a que Dios le dio un corazón que conoce a Dios. Por eso vuelve con todo su corazón. Ezequiel 11, 19, 20. Y le daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, quitaré el corazón de piedra, ese corazón de rebelión, ese corazón de desobediencia, ese corazón enamorado del mundo, de la cosa que está en el mundo, en medio de su carne, y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esa relación en donde pueblo de Dios ama a Dios, Dios ama a su pueblo, esa relación armoniosa, esa relación de amor, esa relación de felicidad, esa relación llena de satisfacción, es posible porque Dios nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo. El Nuevo Testamento, en epístolas de Pablo, también lo confirma. Efesios 2, 5 y 8 dice: aún estando nosotros muertos en pecados. Muertos en pecado. O sea, todo lo que nosotros podemos hacer es la obra de la muerte, que es pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, obra de Dios. Bueno, entonces hasta aquí todo parece simple y claro. La vida nuestra, la vida de fe es posible porque Dios obra antes que nosotros
hagamos alguna decisión y decidamos algo y poner en práctica algo, Dios estaba obrando. Por eso la vida cristiana es posible. Parece todo simple, pero la fe de salvación no es algo simple. Tiene muchas dimensiones. En consecuencia, muchos creyentes la interpretan de manera reduccionista. Lo hace simple, mucho más simple de lo que realmente es. De manera reduccionista, lo que conduce a confusiones y desviaciones teológicas. Cree en el Señor Jesús. Es un mandamiento impresionante y este mandamiento, sin embargo, encierra múltiples implicaciones. Si no comprendemos esto, la diversidad de condiciones para la salvación presentada en el Nuevo Testamento nos resultará profundamente desconcertante. Consideremos algunas de estas condiciones. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Simple. Juan 1:12 dice que debemos recibir a Cristo. Dice, a todo lo que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya sabemos. Lo mismo en Juan 3:36. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Simple. Hasta acá aparece todo lo que nosotros ya sabemos. Después, sigamos. Pero Jesús, cuando habla de esto, agrega mucho más cosas. Él responde a esta pregunta de distinta manera. Por ejemplo, en Mateo 18:3 dice, la condición para la salvación es ser como niños pequeños. Dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No solamente creer, sino ser como niños. Marcos 8:34-35, la condición es negarse a sí mismo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿a qué se refiere a quién? A los cristianos. El que sigue a Cristo se llama cristianos. No solamente a algún grupo exclusivo dentro de la iglesia, sino a todos los cristianos. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra cruz todos los días es la condición para la salvación. Wow. Yo pensé que esto es para los pastores, para los misioneros. Dice, a todo lo que sigue a Cristo pide esto Cristo. En Mateo 10:37 dice, Jesús establece la condición de amarle más que a nadie. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. Bueno, acá los padres, papás y mamás, podemos decir, yo amo más a Jesús, a mi hijo. Entonces, pues, amén. Todo el mundo va a decir amén. Pero en la práctica, mi forma de vivir, mi forma de decidir, demuestra ese amor. Entonces, si preguntamos de esa manera, es difícil contestar. Yo hago mucho más, parece que yo hago mucho más cosas que para mis hijos, que para mi Señor. Lo mismo expresa en 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Podemos decir amén. Pero el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema.
Pero cuando uno piensa un poquito más profundamente, no es fácil decir amén. Porque si yo no estoy amando a Jesús de esta manera, estoy maldiciendo a mí mismo. En Lucas 14:33, la condición para la salvación es que seamos libres del amor a nuestras posesiones. Dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Podemos decir amén? He escuchado a un evangelista decir, si no hay un arrepentimiento de tu billetera, vos no entras al cielo. Estas son solo algunas de las condiciones que según el Nuevo Testamento debemos cumplir para ser salvos. Debemos creer en Jesucristo, recibirlo, arrepentirnos de nuestros pecados, obedecerle, humillarnos como niños pequeños y amarle más que a nuestra familia, nuestras posesiones o incluso nuestra propia vida. Esto es lo que significa convertirse a Cristo. Ese es el único camino a la vida eterna. Entonces, esto nos plantea una pregunta crucial. ¿Acaso, pastor, usted no está hablando de una salvación por obras? La Biblia claramente dice que la salvación no es por obras, sino por fe. Entonces, si me preguntan, pastor, ¿usted no está predicando esa salvación por obras? Mi respuesta es un rotundo no. La salvación es por fe, no por obras. Entonces, todas estas condiciones que habíamos hablado, ¿no es obra nuestras? Entonces, parece que hay un conflicto entre una afirmación y las otras afirmaciones. Entonces, ¿qué es lo que garantiza que la salvación no sea por obras, sino por fe, a pesar de todas estas condiciones? ¿Qué es lo que mantiene unidas todas estas condiciones? ¿Qué única realidad impulsa a la persona a cumplirlas? La respuesta es la asombrosa realidad de la fe salvífica. Realidad de la fe. Entonces la fe no es solamente un consentimiento hacia una fórmula, una afirmación doctrinal. Dijimos que mucho más profundo. El arrepentimiento y la fe siempre va junto. El arrepentimiento involucra un cambio muy profundo en el ser. En la expresión teológica más sofisticada, involucra una transformación ontológica, una transformación del ser. Yo ya no soy aquel que existía antes. Por eso la Biblia habla de la nueva creación, nueva criatura. Según Jesús, si tiene la fe de salvación, ha sucedido esto. Mateo 13:44. Esto creo que yo estoy repitiendo, ya repetí en 3 sermones previos, hoy repito de vuelta. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola ilustra cómo una persona es transformada y entra en el reino de los cielos. La conclusión de esta parábola es que solo una conversión genuina que transforma profundamente el corazón permite entrar en el reino de los cielos. Nos convertimos cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, abriéndonos los ojos para ver en Cristo el tesoro supremo que llena nuestro corazón de santo gozo. Pero ¿qué implica esto? Implica que algo ha ocurrido
en nuestros corazones antes del acto de fe. Esto indica que por debajo y detrás del acto de fe que agrada a Dios ha sido implantada una nueva disposición del corazón, una inclinación hacia la gloria de Dios y la hermosura de Cristo. Hubo un tiempo en que no hallábamos deleite en Dios, cuando Cristo no era más que una figura histórica difusa para nosotros. Entonces ocurrió algo milagroso. Fue como si los ojos del ciego se abrieran junto en el amanecer. Esa es la imagen panorámica que más impactó en mí, en la naturaleza. Uno era la catarata de Iguazú. Cuando lo vi, ¿algunos de ustedes vieron? Fueron cuando vimos esa imagen. ¡Wow! No podía hablar. ¡Wow! Y otra es ese impacto parecido que recibí cuando te vi el glacial Perito Moreno. Cuando el camino estaba por la montaña, y cuando pasamos una colina, de golpe ahí apareció el Perito Moreno, el glaciar. ¡Wow! Imagínense, un ciego recupera la vista cuando ve ese tipo de imagen. ¡Wow! Qué emocionante debe ser. Antes el acto de confiar, hubo un despertar del deseo. Antes de la decisión nuestra, un deleite. Antes de la fe, la revelación del tesoro, este tesoro supremo. ¿No es esta la enseñanza de Juan en capítulo 3, versículo 19-20? Allí dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Esa era la situación de todos nosotros antes de ser cristiano. La razón por la que la persona no se acercan a la luz es porque no la aman. Esto significa que no amamos la luz como consecuencia de acercarnos a ella. O sea, no amamos a Cristo después de convertirme. Primero tengo que convertirme, después esfuerzo, lucho para amar a Cristo. Si no, yo vine a Cristo porque ya hubo amor por Cristo. Esa es la obra previa de Dios antes de nuestra decisión de fe. Cristo murió para darnos lo que nuestros corazones anhelan. ¿Cuál es? Un corazón, cuando Dios creó a Adán y Eva, y ese corazón estaba enamorado de Dios. Era lo máximo. Era un tesoro, su tesoro supremo. Era su felicidad, su satisfacción. Es lo que nuestro espíritu anhela. Y Cristo murió justamente para darnos a Dios. La fe salvadora, entonces, es el clamor de una nueva criatura en Cristo. Su novedad consiste en un gusto renovado. Aquello que antes nos parecía insípido o incluso desagradable, ahora lo anhelamos con fervor.
otro día, mi nieto es muy selectivo en lo que come. Y le dimos uva. Intentamos varias veces. Ni quiso probar. Pero el viernes pasado ocurrió un milagro. Mi hija lo partió en 4 en una uva y lo tomó. Estuvo pasando por boca, acercaba y no lo tocaba, y después lo metía en la boca, lo sacaba de vuelta, así 5 minutos estuvo. Y decidió comer. Masticó y parece que probó la dulzura de uva. Y dice, más. Mi hija empezó a cortar en 4, era la uva entera, pues tener problemas, entonces le dividió en 4 y comía tan rápido, mi hija no llegaba con la velocidad con que cortaba, más, y comió creo que 13, 14 uvas. La vida cristiana como es, cuando uno prueba Cristo, eso va a ser mi motivación para seguir obedeciendo a Cristo, para seguir amando a Cristo, para seguir viviendo por la gloria de Dios. ¿Cómo es posible esto? Por la obra de Dios. Esa obra de Dios que transforma mi corazón. El árbol de fe solo crece en el corazón que anhela el supremo regalo que Cristo obtuvo con su muerte. No salud, ni riqueza, ni prestigio, sino a Dios mismo. Por eso 1 Pedro 3:18 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Efesios 2:18, por medio de Él, por Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ese es el propósito por el que Cristo murió en la cruz. Esta situación nos enseña que la búsqueda del gozo en Dios no es opcional. No es un extra en el que uno puede crecer o no después de venir a la fe. Hasta el corazón no se vuelque en esta búsqueda, la fe no puede agradar a Dios. Aunque ustedes den su tiempo, su dinero, ofrenda a la iglesia, si no hay búsqueda de deleite por Cristo, búsqueda de felicidad por Dios, mi fe no puede agradar a Dios. La fe salvadora es la confianza de que si vendes todo lo que tenés y abandonas los placeres pecaminosos, el tesoro escondido de gozo santo satisfará tus deseos más profundos. La fe salvadora es la convicción de corazón, no solo de que Cristo es fiable, sino también de que Cristo es deseable. Año tras año, en medio de las luchas de la vida, comprobamos una y otra vez el valor del tesoro, ese tesoro supremo, y descubrimos nuevas riquezas profundas que antes desconocíamos. Y así nuestro gozo crece. Detrás del arrepentimiento que se aparta del pecado y detrás de la fe que abraza a Cristo, hay un nuevo nacimiento de gusto, un nuevo anhelo, una nueva pasión por el gozo de la presencia de Dios. Esta es la raíz de la conversión. Voy a concluir. A la luz de todo lo que hemos considerado, rechacemos todo cristianismo superficial. Este pasaje nos llama a rechazar un cristianismo reducido a normas morales, bienestar emocional, tradición religiosa o simple costumbre.
Dios no nos llamó a una fe terapéutica ni cultural, sino a una fe viva, regeneradora y transformadora. Un cristianismo sin hambre de Dios no es cristianismo bíblico. Aferrémonos al verdadero tesoro. Si el Espíritu ha obrado en nuestro corazón, entonces hoy podemos decir, Cristo es más valioso para mí que el pecado, que el éxito, que la comodidad, que mi vida, mi propia vida. Y si aún no podemos decirlo con sinceridad, hoy es un buen día para clamar, Señor, dame un corazón nuevo, dame nuevos deseos, hazme nacer de nuevo. Dios se deleita en responder esta oración. Vivamos desde el gozo en Dios. La vida cristiana no se sostiene por disciplina solamente, sino por deleite en Dios. Cuando Cristo es nuestro tesoro, obedecer deja de ser una carga. Renunciar deja de ser una pérdida. Servir deja de ser un sacrificio. Perseverar deja de ser imposible, porque el gozo en Dios se convierte en nuestra fuerza. Y también descansemos en la gracia. Nuestra salvación no descansa en la fuerza de nuestra fe, sino en la fidelidad de nuestro Salvador. Si hoy creemos es porque Dios ya estaba obrando en nosotros. Si hoy anhelamos a Cristo es porque Él ya nos tomó primero. Si hoy perseveramos es porque su gracia nos sostiene. Hermanos, la conversión verdadera no es solo cambiar de conducta, es recibir un corazón nuevo. No es solo creer verdades, es amar a Cristo. No es solo escapar del infierno, es hallar a Dios como nuestro mayor gozo. Que el Señor nos conceda vivir como personas verdaderamente nacidas de Dios. Oremos. Señor, nuestro Dios, te damos gracias por tu gracia soberana que nos ha dado vida en Cristo. Examina nuestros corazones, renuévanos con tu espíritu y haznos amar a Jesús como nuestro mayor tesoro. Concédenos una fe viva y un arrepentimiento sincero y un gozo profundo en tu presencia. Que vivamos cada día como hijos nacidos de ti para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner de pie. Vamos a meditando la palabra que Dios nos ha dado en esta mañana y cantemos esta canción Renuévame, no solamente como una canción, sino como oración, ¿no? De verdad, oremos con esta canción. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.